Hola creadores, bienvenidos a un episodio más del podcast. Para los que no me conocen, mi nombre es Marcelo Segarra y hoy les traemos a Ricardo Moguel, quien es el CEO y cofundador de Clivi. Clivi es una startup que está en el rubro de health tech, que provee salud digital, o sea, consultorías y acceso a todo lo que es el tema de la salud para personas que tienen enfermedades crónicas. Durante la entrevista hablamos acerca del modelo de negocio que Clivi tiene, que es algo de suscripción, y cómo llegaron a tener ese modelo de negocio y lo decidieron y demás. De ahí pasamos a hablar acerca de los aprendizajes y impacto que trajo en su vida de Ricardo, todo lo que fue vivir y en diferentes países, conocer diferentes culturas. Por último, pasamos a hablar sobre cómo reclutar, cómo exactamente él lo hace en Clivi y cómo igual aprendió siendo country manager en su experiencia previa cuando estaba en el lado corporativo. Y pasamos ahí finalizando a hablar acerca de todo lo que es cómo establecer objetivos, indicadores en una empresa con hipercrecimiento. Realmente es una entrevista increíble. Ricardo es un absoluto crack en lo que hace y en todo lo que tiene como experiencia y nos ha compartido. Así que estoy seguro que esto les va a servir muchísimo, tal como me sirvió a mí. Así que no olviden dejarme saber qué piensan en los comentarios, suscribirse a este podcast, a este canal de YouTube, dependiendo de dónde lo estén viendo. Y bueno, espero que disfruten este episodio tanto como yo. Hola Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Creadores. Hombre, muy bien Marcelo, muchas gracias por la invitación. No, más bien lo contrario, como te comentaba previo en la entrevista, yo aquí súper emocionado de tenerte, que nos puedas compartir un poco de tu gran trayectoria. Y bueno, mira, creo que un buen inicio es de que nos comentes cómo te picó a ti el bicho emprendedor. Sí, con mucho gusto Marcelo. Mira, toda la vida me considero un emprendedor, no porque tuviera el deseo de emprender, sino que por las circunstancias de la vida y las necesidades tuve que emprender múltiples cosas, ¿no? Te puedo contar muchas historias, como una compañía de jardinería que hice a los 19 años en Canadá para mantenerme mientras vivía allá, hasta el último emprendimiento que es Clivi, ¿no? Mira, yo te diría que la vida me fue llevando allá. Siempre creí que era un emprendedor. Sin embargo, pues eso lo descubrí hasta hace 6 años, ¿no? Cuando me empecé a retar realmente en hora que, pues, si crees que eres un emprendedor, entonces ve y hazlo, ¿no? Pero esa espina siempre estuvo, Marcelo. Creo que siempre lo pensé, siempre lo creí, pero lo difícil fue tomar ese primer paso. Sí, sí, definitivamente. Y específicamente, ¿qué te trae el mundo más de las startups y demás, ¿no? Porque nos hablas de que has empezado a aprender desde el lado de una empresa de jardinería, um, y cómo fuiste trascendiendo. ¿Podrías comentarnos un poco de eso? Sí, claro, mira, la verdad es que la vida me puso ahí, y también supe aprovechar el momento. En el 2016 empecé a platicar con uno de los fundadores de una compañía que se llama Doc Planner. En Latinoamérica la conocemos como Doctoralia, y ellos estaban buscando una especie de mini cofundador para abrir el mercado en Latinoamérica, ¿no? Y entonces yo en ese momento tenía un trabajo ejecutivo en una compañía de seguros muy, muy grande, AIG. La verdad es que me iba muy, muy bien y tenía muchísimo confort, ¿no? Entonces llega estas conversaciones y ese fue un momento decisivo, ¿no? Donde, oye, ok, es el momento de poder emprender algo de cero empezando en México y poderlo expandir a Latinoamérica, y de probarme realmente, o de seguir mi vida corporativa y seguir por ese camino que tanto me había costado construir. Pues la decisión es obvia, ¿no? Al final del día decidí ir a lo arriesgado, ir a probarme a mí mismo. Obviamente, pues toda la gente a mi alrededor pensaba que estaba loco, ¿no? Después de construir esa carrera corporativa que tenía y dejar todo eso para ir a construir una compañía donde eran 5 personas y yo, ¿no? Pues yo te digo, la vida me llevó ahí, y la capacidad de reinventarme, de desafiarme, me hizo tomar el paso. Buenísimo. Am,
Antes de hablar súper de lleno de todo lado profesional, quiero hablar un poco, porque, bueno, haciendo una investigación con el equipo, vimos que tú has vivido en varios países alrededor de todo el mundo. ¿Qué impacto ha tenido eso en tu vida? Especialmente de la manera igual, cómo ves los emprendimientos, cómo ves en general la vida, porque de hecho la globalización es un tema súper clave en founders que quieren formar impacto, ¿no? Y cómo van desarrollando la manera que resuelven problemas. Entonces, quisiera un poco entender eso. Sí, mira, desde muy pequeño sabía que a través de la educación podría competir, ¿no? Y podría competir a nivel internacional. Tuve la grandísima fortuna de ser becado en una universidad en Monterrey, al norte de México. Y cuando yo llegué ahí, pues mis colegas, una universidad muy internacional, mis colegas eran pues, franceses, alemanes, americanos, ¿no? Todos hablaban al menos 2 o 3 lenguas. Habían viajado por el mundo y la verdad es que yo decía, pues es con ellos con quien voy a competir o es con ellos con quien voy a trabajar en el futuro, ¿no? Entonces, una vez que llegué a esa ciudad dije, pues no sé nada, ¿no? Y entonces, inmediatamente yo te diría, 3 meses después de haber llegado a la ciudad y de ver cómo ese ecosistema tan hiperevolucionado tengo que alcanzarlos de alguna forma, ¿no? Y la forma para mí fue a través de prepararme en lo académico, pero más que en lo académico, Marcelo, porque eso se encuentra en los libros, en las experiencias, ¿no? En conocer diferentes países, en adaptarte a diferentes circunstancias. Y eso es lo que me hizo al final del día es trazarme metas, ¿no? Una vez que yo estaba en Monterrey, mi meta es, me voy a vivir a Canadá, voy a estudiar allá. No tenía dinero para mantenerme, solo una beca para estudiar, pero le voy a hacer como sea para poder vivir, ¿no? Y yo te diría de mi experiencia en Canadá, más allá que la parte académica, lo que más me forjó en carácter y en aprendizaje fue la múltiple cantidad de trabajos que hice allá, ¿no? Como te decía, te contaba al principio de esta compañía de jardinería que hice en su momento para la comunidad judía en Montreal. Pero antes de eso hice 1000 cosas, lavé platos, fui mesero, demoliendo casas, trabajé en todo, ¿no? Entonces esas experiencias te van forjando, ¿no? Oye, ante cualquier circunstancia voy a sobrevivir y eso lo que te va dando es mucha seguridad, Marcelo. Yo te diría que Canadá me llenó de seguridad, me hizo creer que cualquier cosa que me propusiera lo iba a poder hacer, no importando qué tan difíciles fueran las circunstancias. De ahí regresé a México, trabajé en una aseguradora, de hecho la más grande del mundo, AXA. Crecí muchísimo en 3 años, a mis 24 años dirigía un equipo de 10 personas en la aseguradora. Había crecido en menos de 8 meses cada posición, había escalado 3 posiciones. Pero entonces ahí mi sueño es, pues yo quiero ser en el futuro, quiero armar una organización y quiero armar una organización global. ¿Y qué necesito hacer, no? Porque en ese entonces el director general de esa compañía era un francés con mucha experiencia internacional y demás. Entonces, de ahí trabajé 3 años y dije, pues me toca retar más, ¿no? Y de ahí me fui a hacer una maestría en negociación en Francia, igual becado todo el tiempo. Me fui a estudiar por allá a Francia. Ahí la verdad es que afortunadamente, gracias a la beca del gobierno mexicano, me pude meter de lleno en los estudios. En esa parte de mi vida encontré gente de todo el mundo, hice amigos de todo el mundo y más allá otra vez del estudio per se, lo que yo me llevo de esa experiencia de la maestría es que no importa de dónde seas, asiático, latinoamericano, europeo, todos tenemos la misma capacidad, ¿no? Y entonces ese sentimiento de que podemos ser competitivos, no importa de dónde vengas o cuál sea tu historia del pasado, si ya estás ahí puedes competir al más alto nivel. Eso me lo dio la maestría, ¿no? Y saber que puedo trabajar con cualquier tipo de personalidad y ajustarme a cualquier tipo de trabajo, me dio otra vez muchísima seguridad, ¿no? Para poder saber que podía trabajar en cualquier parte del mundo. De ahí estuve viviendo un rato en Inglaterra, igual, ¿no? Oye, vamos allá, vamos a vivir, vamos a entender, vamos a aprender de otro ecosistema. Yo, por ejemplo, siempre he sido un apasionado de la salud. Muy pequeño no pude tener acceso a salud cuando se necesitaba.
Después en mi vida pude tener acceso a salud y entonces quería ver cómo esos países, ¿no? Como Francia, como Inglaterra, que tienen sistemas de salud increíbles, funcionaban, ¿no? Entonces para mí era importantísimo pasar tiempo allá y ver como todo el ecosistema desde cierto punto. Terminando bien, viví en Letonia también, hice ahí un doble grado, ¿no? Para también entender Europa del Este, cómo funcionaba, qué había, quiénes vivían ahí, cómo vivían. Una vez terminando eso, esta misma aseguradora me mandó a España. Tuve la oportunidad de trabajar en AXA en España. Y ahí, pues, al final del día es, ok, si puedo trabajar aquí, puedo aportar igual que cualquier persona que trabaja en la organización aquí, pues entonces puedo aportar en cualquier organización en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, otra vez, más allá de las experiencias per se en los trabajos o más allá de la educación per se que puedes tomar, porque yo creo que eso lo puedes encontrar en libros. Lo que te ayuda son las experiencias del día a día, ¿no? Acostumbrarte, sobrevivir, coexistir en un país que no es tuyo, con una cultura diferente, con un idioma que no hablas, ¿no? Claro. Y eso es muy parecido al ser emprendedor, Marcelo. La vida de un emprendedor está llena de incógnitos. Y está lleno de desafíos que hay que ir cruzando. Mientras más vayas cruzando, más vas avanzando. Y mientras más vas avanzando, más cómodo te vas sintiendo y vas ganando esa confianza para poder romper cualquier obstáculo. Entonces, yo te diría que esa fue, claro, una parte fundamental en mi vida para el momento que me esperaba años después, que es pues, volverme un emprendedor. Claro, sí, la verdad me agrada lo que decías hace unos minutos, ¿no? Igual el gran aprendizaje, porque puedo relacionar con eso y también para la audiencia que está escuchando, de que normalmente en Latinoamérica creo que nacemos con una idea limitante a veces, ¿no? Obviamente no todos, pero de por sí, en cuestión como región, comparado a todo el mundo. Y que hayas tenido esa experiencia y darte cuenta de que el potencial cada uno lo tiene, ¿no? Cada uno lo tiene. Obviamente hay personas súper sobresalientes, hablamos desde cracks como Elon Musk y demás, pero en general, como un emprendedor exitoso, todo ese potencial lo tiene. Cada uno tiene la capacidad de crear, resolver problemas a su estilo, a su manera. Y creo que la globalización te da esa ventaja de pensar eso, ¿no? Una vez que tú te la crees, ya puedes empezar a resolver esas cosas. Ahora, quisiera tocar un punto antes de hablar todo acerca de Clivi y demás. Un poco acerca de tu experiencia pasada. Primero, hablando un poco acerca de tu experiencia en el mundo corporativo. Sé que, bueno, estando ahí en el mundo de seguros, estabas a cargo específicamente de formar equipos de ventas, ¿no? Igual dirigir equipos de ventas, formar equipos de ventas, de una manera el lado de ventas, pero específicamente el lado B2C. Y algo que me interesa bastante ver cómo piensas tú acerca de eso. Porque normalmente cuando hablamos de formar equipos de ventas, y bueno, igual por mi experiencia, solamente está en el lado B2B, ¿no? Y es otro mundo en el B2C, porque son otras cosas los intereses que tienen, ¿no? Entonces quisiera un poco ver, uno, desde el lado de cómo formabas tú esos equipos de ventas cuando se trataba de vender B2C, cómo lo manejaban, porque creo que de cierta manera esa experiencia lo estás aplicando ahora en Clivi. Y igual, vámonos un poco acerca de cómo organizan el tema de los entrenamientos, de cómo se tiene que comunicar con el cliente y vamos partiendo de allá. Claro, mira, primero, excelente pregunta, Marcelo. Mira, hay un libro que se llama Hard Things About Hard Things. Y en ese libro dice, don't waste time explaining why things are going wrong. Spend it on trying to make them right, ¿no? ¿A qué refiero con ese pequeño quote? Independientemente de la compañía donde tú te encuentres, en el momento de contratar a una persona, siempre tienes que pensar, pues, qué momento la compañía vive, ¿no? O sea, tener súper claro cuál es el set de fortalezas que tú necesitas de esa persona y los atributos que tú estás buscando para la posición en particular, ¿no? Y también pensar si esa persona que estás trayendo a tu equipo puede evolucionar en el futuro junto contigo, ¿no? Porque las empresas siempre estamos en constante evolución y en constante crecimiento, ¿no? Ahora, cuando hablamos de cómo elegir a esas personas,
Yo en lo particular, más allá de decir, oye, pues esta persona tiene un perfil de super strong en B2B o B2C, sí, tengo muy claro el set de skills que esa posición necesita, ¿no? Pero yo priorizo más otras cosas, Marcelo. Pasión, ambición, inteligencia y strong on values. ¿A qué me refiero? Primero, pasión por hacer lo que sabe hacer mejor esa persona. Hablando de ventas, tiene que estar apasionado esa persona con vender. Tiene que sentir una emoción física cuando cierra un negocio. Tiene que ser algo que haga muy natural, ¿no? Porque yo siempre he creído que cuando tú haces lo que te apasiona, no trabajas. Y si no trabajas, el resultado es increíble, ¿no? Claro. Entonces, yo veo ahí una gran diferencia entre top performers y B players, ¿no? La otra es ambición. Claro. Y no solo ambición en lo profesional, sino también en lo personal, ¿no? Saber si esa persona sabe hacia dónde se dirige, esa persona se ha retado lo suficientemente fuerte en el tiempo que lleva trabajando o en su vida de estudios, sueña llegar muy lejos, ¿no? Esa persona, inclusive yo me pregunto, ¿esa persona puede ocupar mi posición? Siempre me estaba preguntando, cuando era director de ventas en México, mi última posición corporativa, ¿esa persona puede ser yo? Sí, la quiero en mi equipo. Porque entonces me va a impulsar a ser mejor, y va a impulsar a los demás y va a subir la barra, ¿no? Y también, claro, Marcelo, mucha inteligencia. Hay diferentes tipos de inteligencia, ¿no? Pero a lo que me refiero es una persona que siempre está en busca del conocimiento, siempre estas personas encuentran los recursos, preguntarte, oye, esta persona cómo reaccionaría ante ciertas problemáticas del día a día, ¿no? Si la persona es lo suficientemente inteligente, siempre encontrará soluciones a los problemas y no viceversa, Marcelo. Claro. Y igual, hay diferentes tipos de inteligencia, ¿no? Pero es como, tiene la capacidad de aprendizaje, tiene la curiosidad para ir más allá, porque al final del día eso va a ayudar a su evolución. Y la otra, pues, es un comercial, en la parte de ventas, pues tiene que ser muy fuerte en valores, ¿no? Pues, personas que no son rebeldes, personalidades no inmaduras, ¿no? Hay personalidades que piensan, pues yo soy el mejor y todo, yo sé todo y los demás no, ¿no? Entonces no tienen la capacidad de escucha, entonces es muy difícil desarrollarlos. Si la persona no es confiable, puede ser una persona muy inteligente, esto no funciona, ¿no? Entonces, yo te diría que esos son como en lo que indago más. Y afortunadamente el tiempo me ha dicho que no necesariamente una persona, por ejemplo, que va a hacer inbound sales, tuvo que haber hecho los últimos 5 años inbound sales. Tengo casos en mi carrera profesional muy bonitos de personas que nunca habían vendido y hoy son unos top performers en las compañías donde los dejamos, o unas personas que vendían, no sé, en una tienda. Y hoy son súper comerciales, ¿no? Que ganan comisiones muy, muy interesantes. Claro, no, definitivamente. Y lo que estás dando es un claro ejemplo de contratar en base a valores, ¿no? Desde el lado de pasión, ambición y demás. O sea, me imagino que ha sido ciertas características y valores que has visto que son necesarias, tanto de manera tuyas o igual de la empresa, para poder sobresalir en ese puesto. Antes de hablar, o sea, igual un montón del tema de reclutamiento, porque igual es algo que me interesa saber, porque en Clivi han tenido un reclutamiento grande, están reclutando igual de manera agresiva, pero quisiera hablar un poco igual del lado B2C, más hacia el lado de mensaje, ¿no? Porque en Clivi, o sea, su modelo de negocio es B2C igual, ¿no? Si no estoy mal, es todo B2C. Igual, bueno, tu experiencia pasada con el lado de seguros era todo B2C. ¿Qué encuentras que sería diferente del lado, o sea, diferente de lo que enseñan? Tanto, te podría decir quizás primero desde la teoría, ¿no? Que lo haces en la práctica, cuando hablamos de B2C, al vender B2C. Y dos, desde la diferencia igual con el lado B2B, de cómo haces las cosas. Más allá de reclutar, sino de cómo vendes. Sí, mira, hay muchos libros, ¿no?, que hablan de ventas. Yo en lo particular, en la industria en la que he estado de
vender servicios complejos o vender tecnología. Yo soy fan y lo conocí a través de una persona que considero mi mentor, se llama Spin Selling. Y este libro habla de ventas consultivas. Todo el mundo habla de ventas consultivas, realmente, Marcelo. Un buen comercial te va a hablar de ventas consultivas, pero en mi experiencia es raro encontrar una persona que aplica correctamente una metodología de ventas consultivas, ¿no? Todo el mundo te dice, oye, es importante escuchar y es importante hacer preguntas, pero hacer preguntas cualquier persona, ¿no? Hacer preguntas con una metodología dirigidas para tú poder remover los obstáculos, objeciones que esa persona pudiera tener, es una historia totalmente diferente. Entonces, vuelvo a lo mismo. En la teoría, parte de tu pregunta, cuando hablas de este libro, pues pareciera muy sencillo, ¿no? Pues haz preguntas y entiende como esas etapas y listo. Pero la realidad y en la práctica, Marcelo, y ahorita estoy hablando de B2C, ahorita pasamos a B2B, es que funciona totalmente diferente, ¿no? Tienes que diseñar tus preguntas, tienes que pensar antes, no es como que estás interactuando y out of the blue te va a salir la pregunta correcta. Entonces, escribir tu pitch, practicarlo, entender qué hace sentido, qué no hace sentido, volverlo a reescribir, tú como líder hacer estas primeras ventas, entender si tu pitch tiene una alta efectividad y pulirlo hasta que tienes un pitch que dices, ok, claro, esto es escalable, porque entonces se puede enseñar a los demás y esto es infalible porque mi tasa de conversión es de X%, es lo que estaba buscando, ¿no? O el estándar de mi mercado me dice que esa tasa de conversión está arriba de la media, ¿no? Cuando hablamos de B2B, obviamente el skill set del comercial pues es un tanto diferente, ¿no? Sin embargo, en metodología no es muy diferente, Marcelo. Es más bien entender cuál es ese journey de compra de tu prospecto, ¿no? Normalmente en B2C es una interacción y cierras ahí, ¿no? Máximo unos seguimientos, una semana, 2 semanas y cierras ahí. En B2B tienes que entender perfectamente tu ciclo de venta, ¿no? Oye, es un producto con un ciclo de venta corto, mediano, largo, pues puede durar 3 meses, puede durar 1 año, ¿no? Claro. Y ir entendiendo como cuáles son esas etapas que tú tienes que destapar para poder llegar al tomador de decisiones. También es bien importante en la parte de B2B, pues cuál es la oferta de valor, ¿no? O sea, cuál es la oferta de valor que estás dando a tu prospecto. Y para que eso funcione, Marcelo, vuelvo a lo mismo. Tienes que crear tu guía, ¿no? ¿Cuáles son esas listas de preguntas? ¿Qué pain points resuelve mi producto y cómo destapo con preguntas inteligentes esos pain points, ¿no? El comercial tiene que entender a detalle su producto, ¿no? Y lo más importante, tiene que ser una persona muy hábil para ir entendiendo quiénes son los diferentes actores dentro de la organización. Entonces, al final del día, sí son diferentes tipos de venta, ¿no? B2C y B2B. Yo te diría que una es más explosiva, si lo vemos como en el deporte. Yo te diría, una es una carrera de 100 metros, ¿no? Y el otro es más un 21 kilómetros, ¿no? Donde vas a llegar a la meta, tienes que ser paciente, constante y tienes que tener un plan y una metodología para poder llegar allá. No sé si respondí tu pregunta, Marcelo. No, definitivamente, y la verdad que me ayuda bastante igual como para entender mi propio modelo de negocio, lo que estamos haciendo en Quiero. Si bien nuestro modelo de negocio, como para que lo tengas tanto, es B2B, pero se podría decir que es B2C en el lado de que es bien masivo, no es para micropymes. Entonces, cuando hablamos de eso, es bien masivo, los ciclos de venta son súper cortos, pero al final a cabo es como dices, o sea, al final a cabo estás vendiendo como que, igual estás vendiendo un humano, sea B2B, sea B2C. Entonces, por eso hay esa similitud, pero de hecho el tema de tener bien claro, o sea, conocer los pain points desde cómo interactúas y tener ese tu embudo, los pasos del embudo, las etapas del ciclo de ventas son clave. Así que la verdad que ahí de mi lado me queda súper claro. Yéndonos un poquito con el lado de reclutamiento que estábamos tocándolo hace unos minutos. Bueno, primero que nada, sé que Clivy tuvo un crecimiento súper grande. Ahorita, si no estoy mal, tiene más de 70 personas en el equipo. ¿Podrías contarnos un poco acerca de cómo ha ido cambiando tu día a día más, o sea, tuyo como co-founder,
y CEO en la empresa desde ser, no sé, 5 personas hasta lo que es ahora. Y también te quiero preguntar un poco acerca del reclutamiento, ¿no? ¿Cómo eso ha cambiado? ¿Qué tan involucrado estás tú todavía en el tema de reclutamiento, dado la escala que ya están? Claro, claro, claro. Mira, la etapa temprana de un emprendedor es muy diferente, ¿no? Yo te diría, hasta la fecha, Ricardo Moguel sigue estando donde está el fuego más grande, ¿no? Y en términos, cuando eres un fundador de una compañía, pues tienes que estar ahí metiendo las manos, ¿no? Oye, si el problema lo tenemos en ventas, pues vétete a vender, métete a entender por qué no están vendiendo, cuáles son los pain points. Oye, si el problema lo tienes en retención, entonces métete a entender los números, por qué se están yendo, habla con los pacientes, entiéndelo, ¿no? Entonces, el primer concepto que quiero dejar, Marcelo, es el fundador, el emprendedor, tiene que estar donde el problema está, ¿no? Ese es un concepto y un aprendizaje que me gustaría dejarlo a todas las personas que nos escuchan. Ahora, ¿cómo mi vida ha ido cambiando? Pues al final del día yo te diría, en estos primeros casi 11 meses de operación, pues mis días son bien distintos, ¿no? Y priorizo en función de dónde está el problema. Ahora, como fundador de la compañía no solo tienes que estar metido en la operación, ¿no? También tienes que dar esos tiempos para estar pensando en la visión de la compañía, ¿no? Hacia dónde tenemos que ir, cuáles son nuestros principales indicadores y obsesionarte por esos indicadores, Marcelo. Nosotros en Clive tenemos 2 indicadores y toda la organización está pensando en cómo vamos a hacer que esos 2 indicadores sucedan, ¿no? Todos los esfuerzos de la compañía están conectados a esos 2 indicadores. Esa es parte de mi trabajo, alinear a toda la organización, que todo el mundo esté enfocado hacia el lugar correcto, porque si todo el mundo está enfocado hacia el lugar correcto, entonces vas a avanzar mucho más rápido, ¿no? Es parte del trabajo de un fundador, y también compartir la visión con el equipo, ¿no? ¿Dónde nos vemos en 1 año? ¿Dónde nos vemos en 5 años? ¿Dónde nos vemos en 10 años? ¿Qué necesitamos hacer para decir que Clivi es la clínica más grande de diabetes en México en los próximos 16 meses? ¿Qué necesitamos hacer? Estar haciendo esa pregunta todo el tiempo y estarte respondiendo y estar pensando, ¿no? ¿O qué no estamos haciendo hoy? Que es otra pregunta muy poderosa, ¿no? ¿Qué no estamos haciendo y deberíamos estar haciendo? Entonces, también parte de las funciones de un fundador en etapa temprana es estar haciendo esas preguntas complicadas a tu equipo, ¿no? Que traigan esa conciencia al equipo. Otra de las cosas bien importantes, más allá de cómo evoluciona el rol de un fundador, también es estar encontrando el conocimiento, encontrar esos espacios de conocimiento en podcast, en libros, en mentores. Estás obligado a encontrar ese conocimiento para que puedas ayudar a la compañía a evolucionarse. Y hablabas un punto muy importante, Marcelo. Hablabas de reclutamiento. Y para mí reclutamiento es extremadamente importante. En Clivi nosotros creemos que estas poquito más de 70 personas fueron invitadas, ojo, no contratadas, fueron invitadas a un club privado que se llama Clivi. Y hay una diferencia muy grande en contratar y en invitar a formar parte de un club privado, ¿no? Estoy metido en cada una de los reclutamientos, Marcelo. Conozco a cada una de las personas que hoy forman parte de Clivi, ¿no? Ahora, si te hablo un poco más de cómo los eliges, o cómo los elijo yo en esta primera etapa, lo primero que busco en una persona es, oye, esta persona tiene o podrá llegar a tener la misma pasión que yo por resolver este problema, ¿no? En el caso de enfermedad crónica o diabetes, ya sea porque lo vive en casa o muy cerca, o porque están convencidos que es la causa justa por la cual nos levantamos todos los días a luchar, ¿no? En esta etapa también hay que buscar más generalistas que especialistas, Marcelo, ¿no? Gente que sepa descifrar problemas, porque con eso te encuentras todos los días, ¿no? Personas hands-on también, ¿no? Personas que estén dispuestas a ensuciarse las manos. Es tan importante que la gente sepa ejecutar en etapa temprana, es clave para poder avanzar en el negocio, ¿no? Ahora, siempre pensar, ¿esa persona está llevando suficiente diversidad a tu compañía o es un clon tuyo, ¿no? ¿Esa persona hace fit cultural o más bien esa persona te va a ayudar a seguir construyendo tu cultura, que es como yo los busco, ¿no? Porque las personas que vas trayendo te van ayudando a alimentar esa cultura que estás construyendo. Y finalmente,
En lo particular, mi consejo es describir como el set de skills que requiere esa posición y los atributos, ¿no? Y tener un proceso sistemático y evaluar a todos los candidatos de la misma forma. En nuestro caso tenemos un Excel con atributos, preguntas bien diseñadas, y intentamos evaluar muy parecido a cada uno de los, o intento evaluar muy parecido a cada uno de los candidatos, ¿no? Y algo bien importante que me ha enseñado también estos años, Marcelo, también creer en tu gut feeling, ¿no? Hay veces que tu gut feeling te dice esta persona es, ¿no? Y tienes que aprender a confiar también en ti. Claro, definitivamente. Mira, has tocado varios puntos claves, Ricardo. Quiero romperlos en pedazos. Primero, empezamos con lo último. Hablas un poco sobre, o sea, que estás involucrado en el tema de la contratación y demás. Algo que recientemente escuché, quería ver, o sea, qué piensas acá tú de esto, es de que normalmente cuando el founder está solamente un founder está súper involucrado en ese tema de la contratación y demás, tiende a contratar personas que son parecidas a él, ¿no? Y ahí es cuando no entra la diversidad, porque obviamente eres bias, o sea, tienes un bias a las personas, un favorecimiento a las personas que se parecen más a ti y tienes, o sea, desde tu lado te podría decir desde el lado de carismático, comparte esos valores tal cual. Y bueno, ¿cómo haces tú para evitar eso, para que igual siga teniendo un impacto en la cultura, pero que no contrates personas 100% parecidas a ti? Mira, tengo ahí unos buenos hacks, coincido totalmente contigo. De hecho, es un error que en algún momento cometí. Pero tengo algunos hacks. Sí. Primero te voy a hablar de mis socios del equipo C-Level de Cleavy, ¿no? Las personas que yo considero mis pares y que admiro muchísimo. Yo desde el principio, al principio pusimos con nosotros dos co-founders, Kyle y Bruno, Gisela, tiene que ser un clear yes para todos. Si para nosotros 4 esa persona es un clear yes, bien. Si no es un clear yes para todos, no viene. Entonces, llegó el quinto, llegó el sexto, llegó el séptimo y hoy sigue siendo igual. Si es un clear yes para todos, esa persona viene. Y esa persona pasa por todos, ¿no? Y tiene que ser un clear yes para todos nosotros. Entonces, con eso eliminas el bias de pues traigo una persona que me cae bien o que se parece a mí, ¿no? Porque todos estamos viendo y pensando si esa persona realmente es la persona que necesitamos para ayudarnos a descifrar esa posición, ¿no? Ahora, en cuanto a, no sé, hablabas tú de ventas, vamos a hablar de ventas o de customer success. Yo no tomo la decisión, Marcelo. Yo lo que hago es filtrar. Me pongo la gorra del equipo de talento y soy una persona más del equipo que está filtrando candidatos. Queda un voto. Y está pasando candidatos al hiring manager. Y si yo no estoy seguro de mi decisión, que nos ha pasado, yo se lo paso al hiring manager. Y si el hiring manager dice que sí, listo, ya está, porque el hiring manager tiene que tomar la decisión y tiene que tener autonomía, ¿no? Entonces me veo más bien como una ayuda del equipo a estar filtrando candidatos, pero en Cleavy el que toma la decisión es el hiring manager, no Ricardo. Sí. ¿En qué momento contratas un hiring manager? O sea, ¿cuándo decidiste que era el momento indicado? No, desde el minuto 1, ¿no? Tú tienes que rodearte de personas mejores que tú, man. Personas espectaculares. Y obviamente al principio probablemente necesitas 1 o 2 hiring managers, ¿no? Necesitas a alguien, el líder de ventas, necesitas el líder de atención al paciente, por ejemplo en nuestro caso, y pues sabes que necesitas más de 2 personas para operar, entonces contratas a un líder, ¿no? Sí, disculpa ahí la confusión, pensé que te referías a realmente una persona dedicada de HR que solamente está haciendo eso, la contratación, pero en este caso imagino que es más el líder del equipo, ¿no? El que está buscando el manager. Para nosotros el hiring manager es el líder del equipo que toma la decisión. Buenísimo. Y volviendo unos minutos atrás, hablabas sobre el tema, lo importante, o sea, cómo lo comunicas, o sea, que comunicas constantemente la visión, ¿no? Lo comunicas y es súper importante para que el equipo esté a bordo y demás, que creo totalmente. ¿Cómo haces esto? ¿Cómo realmente lo comunicas? ¿En reuniones virtuales, reuniones presenciales, tienen all hands, por email? ¿Cómo comunicas esto constantemente y qué tan seguido lo haces? Todas las semanas, Marcelo. Todos los lunes a las 8:30 el equipo de Cleavy se reúne a ver cómo está avanzando la compañía. Con full transparency, ¿no? O sea, transparentes totalmente. Esto es lo que vamos bien,
y esto es lo que estamos mal y aquí hay que enfocarnos. Todos los lunes toda la compañía me escucha hablar de lo que hacemos bien, de lo que hacemos mal y dónde hay que enfocarnos, ¿no? Y no solo Ricardo, también diferentes líderes en Clivi hablan de eso, ¿no? ¿Qué hicimos bien, qué hicimos mal y dónde hay que enfocarnos, ¿no? Alinear toda la compañía hacia dónde estamos yendo, hay que meter más fuerza aquí, puntos de acción. Y todos los lunes media hora y todos los primeros de cada mes alineamos a toda la organización en un all hands, ¿no? Ahí presentamos un panorama más de cómo nos fue en el mes, cuáles fueron los big wins, dónde perdimos, dónde hay que enfocarnos, y diseminamos la compañía por cada una de las áreas para dar visibilidad correcta a cada persona del equipo. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos remote totalmente, ¿no? Hoy nosotros trabajamos de forma híbrida. 40% de la organización está en nuestras oficinas en la Ciudad de México, el otro 60% están pues, por todos lados. Entonces es muy difícil cuando estás en presencial con unos y otros los tienes remoto, entonces nosotros decidimos hacerlo siempre remoto. Todo remoto, sí. Listo, entonces, ahora, Ricardo, quisiera volver unos minutos atrás, donde estábamos hablando un poco, comentabas un poco acerca del tema de los indicadores, que escogieron dos. Primero quisiera ver, que nos comentes cuáles serían esos dos y de cómo llegaron a definir esos dos indicadores. Y esto lo pregunto porque, de una manera egoísta, ¿no? Yo igual estoy en un proceso de poder definir esos dos y no, o sea, un error que cae normalmente en muchas empresas, startups y demás, es de que escogen métricas vagas, ¿no? Los vanity metrics. Entonces quisiera que nos compartas cómo ustedes han llegado a eso. Sí, mira. Enfoque es una de las claves del éxito en una startup, ¿no? Hay 1000 cosas por hacer, pero seguramente solo el 20% de esas cosas te van a dar el 80% de los resultados, ¿no? Mira, para llegar ahí, Marcelo, es un mix de varias cosas. La primera es, tú como fundador debes estar preguntando todo el tiempo qué te va a hacer llegar al siguiente nivel, ¿no? ¿Qué están esperando los inversionistas? ¿Qué está esperando tu mercado de ti? Y cómo vas a llegar al siguiente nivel, ¿no? Entonces, preguntarte constantemente esto. Otro punto bien importante, y en nuestro caso particular, es tener buenos inversionistas, ¿no? Que te hagan las preguntas correctas y te empujen hacia el lugar correcto, ¿no? Probablemente hay personas que nos van a escuchar y que dicen, pues yo no tengo inversionistas, pero seguramente tienen mentores, seguramente tienen alguien detrás, ¿no? Y esas personas que probablemente ya recorrieron un camino, ya resolvieron o ya pasaron por ciertos problemas como tú, te van a hacer las preguntas correctas y te van a empujar hacia el lugar correcto. En nuestro caso en particular, para llegar a dos métricas, nuestro lead investor, Foundation Capital, de la mano de Rodolfo González, que es un crack, pues nos ha venido apretando desde el principio de Clivi, ¿no? Para agarrar enfoque. Entonces, en conjunto determinamos que nosotros tenemos dos métricas, nuestro MRR, ¿no? El ingreso mensual recurrente, y el churn, ¿no? ¿Cuántas personas se nos van por mes? Y nos dimos cuenta que estas dos métricas, al final del día, casi todo desemboca en estas dos métricas, ¿no? Entonces, hoy, te repito, todos nuestros esfuerzos están hacia allá, y del momento que las determinamos, Marcelo, y que nos obsesionamos por esas dos métricas, el negocio empezó a avanzar demasiado rápido, ¿no? Y hoy es parte de nuestro éxito, ¿no? Que toda la empresa esté enfocada a dos métricas y que todos los esfuerzos estén directos o indirectos empujando hacia allá. Claro, increíble. Ahora, quiero entrar quizás volvemos a esta parte de metas, quizás podemos acabar con eso porque creo que es algo súper importante, pero quiero entender por qué ustedes escogieron un modelo SaaS en el lado B2C, porque es obviamente súper común en plataformas tipo Notion, vemos en ese tipo de plataformas más colaborativas que venden igual B2C, pero obviamente más hablando del lado B2C, como Clivi no es tan común. Normalmente, por lo menos acá en Bolivia, te hablo de las startups que vemos en el lado health tech y demás, están más paga por lo que usas, ¿no? Entonces, ¿cómo decidieron qué es el modelo de negocio correcto? Háblanos de esos inicios, no sé si era algo que lo visionaba desde un inicio o no, y fueron iterando tanto el modelo de negocio como el producto y demás.
Nosotros, Marcelo, desde el principio, lo primero que buscábamos junto con Bruno Garza, era primero resolver un problema real de nuestra gente, ¿no? De latinoamericano, de qué se muere la gente y cómo les podemos ayudar, ¿no? Nosotros, más allá de resolver un problema de enfermedad crónica o diabetes, lo que estamos trabajando realmente es por acceso a salud, ¿no? ¿Cómo somos capaces de darle acceso a salud a las personas? ¿Cómo hacemos que esa salud sea accesible en términos económicos y en términos de barreras geográficas, ¿no? Entonces, una vez que lo encontramos, ¿no? Que encontramos que pues, desafortunadamente pues, la gente se muere por no tratar su enfermedad crónica, lo siguiente que nos tocó es dónde podemos aplicar el concepto de recurrencia, ¿no? Si se puede o no se puede en enfermedades crónicas, ¿no? Y nos dimos cuenta que desafortunadamente pues una persona que vive con una enfermedad crónica pues tiene que cuidar toda su vida, ¿no? Y entonces el modelo hacía perfectamente sentido para esa persona, ¿no? Porque aparte las guías te marcan, las guías internacionales del tratamiento de enfermedades crónicas o de diabetes particularmente te marcan que una persona siempre tiene que estar controlada, ¿no? Y que tienes que estar viendo a tu médico de forma regular. Entonces, cuando vimos en términos de necesidad de la enfermedad, se parecía tanto al modelo que nosotros estábamos buscando, fue como el segundo check, Marcelo, ¿no? Y después, en tercera, nuestra hipótesis es que las personas sí querían pagar por atender a su salud. Muchos consultores nos decían, no, pues la gente no quiere pagar por su salud, o quiere que se lo paguen los seguros. Y nuestra hipótesis era, no, la gente quiere cuidar su salud. El problema es que no la puede pagar porque a veces los costos son impagables, ¿no? Por eso la penetración del seguro en la TAM es muy baja, ¿no? 15%, 18%, 20% en los países más desarrollados como Brasil. Pero pues el otro 80%, ¿qué pasa? Entonces, cuando nosotros empezamos a iterar y nos dimos cuenta que las personas sí querían cuidar su salud, pero por un precio justo, entonces se combinaban tres elementos que estábamos buscando. Fue muy intencional, Marcelo. Desde el principio nosotros, como te vuelvo a repetir, queríamos realmente resolver un problema que doliera en nuestra sociedad, genuinamente queremos hacer bien. Dos, un padecimiento que pudiéramos tratar de manera recurrente, ¿no? Para poder hacer una plataforma y entonces hubiera sentido una recurrencia. Y tres, saber que las personas estaban dispuestas a pagar por una atención, ¿no? Entonces, cuando vimos eso y vimos el mercado, para nosotros fue bingo, lo encontramos y fue súper intencional ir hacia allá. Pero lo pensamos mucho, Marcelo, o sea, no es algo que nos vino a la mente de un día a otro. Sí. Hicimos Sí. un mes y medio de trabajo todos los días de pensar dónde era el lugar correcto de entrar. Sí, definitivamente. O sea, tiene mucho sentido ahora que lo compartes, pero normalmente lo que pasa en estas entrevistas, o sea, y es igual para la audiencia, ¿no? O sea, uno cuando comparte piensa que vino así mágicamente, que uno sabía, lo tenía todo descifrado, pero la verdad fue algo de constante iteración, hipótesis y demás, que obviamente tiene sentido cuando conecta los puntos. Y acá viene la otra pregunta. Bueno, acá quiero agregar esto más, ¿no? Lo que me encanta, y esto igual quiero que la audiencia se lo lleve, es de que lo has visto como first principles, ¿no? O sea, en el sentido de que, primero que nada, las personas, o sea, 18% o menos de la población en algunos países tienen seguro. Y entonces, lógicamente, estás yendo con lo que es realmente la estadística, ¿no? Si bien, obviamente, todo el mundo quiere que el seguro se lo pague, pero la realidad es que no todo el mundo tiene seguro, ¿no? Entonces, de hecho, es algo que quisiera que la audiencia se lo lleve. ¿Y cómo lidian ahora ustedes con el churn? Especialmente el lado B2C, es algo que hablan un montón, ¿no? De que churn es algo que es súper duro lidiar, mucho más que el lado B2B. Entonces, ¿cómo lidian ustedes con el lado de churn? Hay diferentes formas, Marcelo. Lo voy a romper como en 2 o 3 puntos. Lo primero es que tienes que estar obsesionado. Si no estás obsesionado y tu equipo no entiende la importancia del churn, no vas a poder lidiar con el churn, ¿no? 2, métricas. Tienes que tener la información. Si no tienes la información, no puedes medirlo. Y si no lo mides, no sabes de dónde viene. Y si no sabes de dónde viene, no puedes atacar, ¿no? Entonces, tus métricas tienes que medir desde el principio. Nosotros, fue lo primero que hicimos, construimos un dashboard manual para entender dónde se nos estaban perdiendo esos cohorts los primeros meses, ¿no? Y obsesionarlos desde el minuto 1 también por ese indicador, ¿no? Entonces, métricas es súper importante.
Yo te diría, tercer punto, nosotros muy tácticos, todos los meses estamos entendiendo cuáles son los pain points que tenemos, dónde tenemos esos pain points, y estamos dictando acciones muy puntuales para atacar esos pain points, y estamos revisando que la data se vaya moviendo de manera correcta semana a semana, mes a mes, ¿no? Y así estamos reforzando todos los meses. Si yo te mostrara mi archivo que tengo que se llama Fight Churn, te mostraría que hay N cantidad de cosas que hemos hecho para combatirlo, ¿no? Al final del día, combatir el churn es, pues, tu propuesta de valor tiene que ser lo suficientemente fuerte para ese mercado al que estás atacando. Tu servicio tiene que ser espectacular y outstanding. Y en nuestro mercado, en lo particular en la salud, tienes que garantizar la salud de las personas, ¿no? Genuinamente tienes que enfocar y tiene que ser un indicador de tu equipo también, la salud de las personas. Entonces, es una combinación de diferentes ángulos. Factores, que claro. al final del día te ayudan a ir reduciendo el churn, ¿no? Claro, y mencionabas en tu hipótesis de que la gente estaba buscando un precio justo y definitivamente en el B2C el precio es algo que juega un rol súper importante, ¿no? Normalmente los churns se dan por el tema del precio y el tema económico, más que el lado B2C que en el B2B. ¿Cómo ustedes definen qué es un precio justo y cómo realmente han logrado verlo? Mira, nosotros hicimos muchos A/B testing, ¿no? Hicimos muchos estudios de elasticidad de precio. Intentamos vender a diferentes precios, los fundadores aquí y allá, ver dónde conviertes mejor, dónde no hay fricción. Y así hicimos muchísimas iteraciones los primeros 3 meses, ¿no? Hasta entender dónde no había fricción del precio, primero. 2, garantizar que nuestro precio para lo que entregábamos era el más económico del mercado y que una persona que gana, o más bien una persona que gana un sueldo promedio en México lo pudiera pagar, ¿no? Y ahí justo llegamos a ese sweet spot. Obviamente, pues es el principio de toda esta aventura, ¿no? Realmente el desafío que tenemos es cómo hacer para que nuestro producto y servicio el día de mañana cueste tan barato que no hay una barrera no hay fricción ni barrera de entrada por precio. Sí, no, definitivamente en el lado B2C creo que es uno de los retos más grandes, especialmente cuando estás haciendo algo masivo, no algo premium, y ese reto, ¿no? Definitivamente. Yéndonos con el tema de metas que estábamos hablando hace rato y igual al principio comentabas de que tú constantemente cuando te ibas a otros países y demás tenías las metas bien claras. ¿Cómo defines tú el tema de metas en el lado corporativo, en tu empresa? ¿Y cómo eso fue cambiando desde que ustedes eran solamente el equipo fundador, me imagino 4 o 5 personas, hasta lo que son ahora 70 personas? ¿Cómo es ese proceso de definir metas? ¿Siguen un modelo operativo? ¿Cómo tú ves el tema de metas igual y cómo enseñas igual a las personas líderes, personas claves en los equipos que vean esto y fomenten en sus equipos? Mira, disciplina financiera, Marcelo. Y disciplina financiera te hace hacer un presupuesto desde el principio, ¿no? Un presupuesto, normalmente nosotros siempre lo hemos diseñado de 12 meses y es allá queremos estar, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que pasar mes a mes? Y entonces, primero es como definir la visión de ese año, dónde queremos estar y cómo lo vamos a lograr y hacer ese ejercicio muy a conciencia y quebrarlo una y otra vez hasta que te sientas lo suficientemente retado para poder alcanzar, lo suficientemente retado pero también al mismo tiempo alcanzable, ¿no? De poder llegar a su objetivo. Entonces, nosotros desde el minuto 1 teníamos un budget que se ha ido robusteciendo porque al principio hay muchas cosas que no sabíamos, que hemos ido aprendiendo y hemos estado interactuando en ese budget, ¿no? Okay, hay que ir más agresivos, hay que ir más agresivos, hay que ir más agresivos. Entonces, está revisando constantemente el budget. Nosotros en lo particular usamos una metodología muy parecida a los OKRs, pero nosotros le llamamos OITs, ¿no? Objetivos, indicadores y tareas. Entonces, a través de eso, pues todos en la organización tienen sus objetivos, el objetivo de su área, cuáles son los indicadores que vamos a estar midiendo. Normalmente siempre queremos que sean pocos, menos de 4 indicadores, y luego cuáles son esas tareas que tenemos que hacer sí o sí para que esos indicadores se cumplan, ¿no? Y así es como lo seteamos, Sí. Marcelo, trimestre a trimestre. Es una buena práctica que aprendimos de nuestra experiencia en el pasado y que seguimos replicando hoy en día.
Sí, buenísimo. Y de casualidad, ¿cómo definieron la abreviación de OITS? OITS, objetivos, indicadores, tareas, ¿no? Es de nuestra experiencia profesional en el pasado. No es algo que hayamos inventado nosotros, es algo que aprendimos en el Ah, ya, pasado, ya. que nos gustó mucho y que seguimos hoy Ah, ya, ya. implementando en Clivi. No, y me parece Y increíble también porque, va mejor en o sea, español. algo que me ha pasado a mí. Va mejor en español. Exacto, exacto. Justamente va mejor en español porque aparte creo que cuando se trata de otro, o sea, cuando estás contratando equipos y creciendo tu equipo, no todos o sea, están familiarizados con inglés o resuenan de la misma manera que tú. Y si quieres hacer que un tipo de modelo operativo, especialmente como OKRs, resuene, creo que tiene que estar en español todo, ¿no? Y algo que se grabe en ellos. Entonces sí, tiene mucho sentido. Y bueno, mirar, Ricardo, ya estamos llegando a la parte final de la entrevista, que van a ser preguntas cortas, pero antes de eso quisiera ver qué sigue para ustedes, para Clivi. Tenemos la ambición de convertirnos en la clínica más grande de México en cuanto a cuestión de diabetes en los próximos 16 meses. Eso es nuestro objetivo. Buenísimo. Convertirnos en la clínica más grande de México en los próximos 16 meses. Estamos obsesionados con lograrlo, ¿no? Y detrás de eso vienen días interminables, mucha emoción, mucho trabajo, mucha satisfacción y un roller coaster, ¿no? Subidas y bajadas todos los días. Definitivamente. Sí, increíble. Bueno, pasemos a la última parte. Son preguntas cortas, las respuestas como tú quieras. Dale. Vamos con la primera, que es, ¿qué lección y aprendizaje es el más grande que tuviste? Comenzar, lo más difícil. Sí. Lo más difícil. Si tú das el primer paso, ya nadie te para, ¿no? Entonces, comenzar siempre va a ser lo más difícil, pero una vez que comienzas, no vas a parar, ¿no? Siempre mirar hacia adelante. Sí, buenísimo. Segunda, ¿cómo cuidas tú tu salud mental? Hago mucho ejercicio, man. Esto es mi catalizador. Sobre 7 días de la semana intento hacer ejercicio al menos 4 o 5 días. Descubrí hace 3 meses el box. Me fascina, es mi terapia. Me hago cada 2 semanas un masaje y corro. Y también de vez en cuando voy a hacer bicicleta de ruta. Entonces, muy activo en la parte física y tratar de pasar tiempo de calidad con la gente que amo, ¿no? También creo que eso es bien importante, saber bajar el switch un par de días para desconectar y volver a conectar. Sí, sí, no, toma disciplina y mantenerse constante. Pero de hecho, increíble. Nos vamos con la tercera, es ¿qué hábito o skill estás trabajando ahora? ¿Y por qué y cómo lo estás haciendo? Saber preguntar mejor. A tu equipo no le vas... Si tú quieres realmente crecer y ser una compañía de primerísimo nivel, no lo vas a lograr solo, lo vas a lograr a través de tu equipo. Entonces, Claro. no le vas a dar el pescado a tu equipo, ¿no? Le vas a enseñar a pescar a tu equipo. Entonces, a través de las preguntas correctas, de la escucha más activa, le vas a poder meter la incógnita que necesita esa persona para poder entender Ajá. y ir hacia esa dirección, ¿no? Entonces, es el skill que lo estoy trabajando. ¿Cómo lo estoy trabajando? Leo muchos libros. Estoy buscando libros al respecto, artículos y práctica, ¿no? Práctica y pedir feedback. ¿Te estoy ayudando o no te estoy ayudando? Sí, no, definitivamente buen skill y de hecho igual es algo que lo estoy pensando harto, ¿no? Esto creo que aplica con equipo, con cualquier persona en tu vida. O sea, mientras mejores preguntas haces, es mucho mejor que solamente decir las respuestas o tratar de corregir cierto comportamiento, ¿no? Porque ahí está, como dices, les enseñas a pescar. Y vámonos con las siguientes. ¿Cuál fue tu mejor inversión? Y esto me voy en cuestión de tiempo y energía. Yo te diría dos mejores inversiones en mi vida.
La primera es A ver. yo te diría dos. La primera es haber ahorrado por 1 año y medio con la convicción de irme a estudiar la maestría y haber estudiado todos los días para poder pasar los exámenes que me aceptaron, ¿no? Una vez que yo me fui a estudiar a Europa, yo te diría que el mundo de posibilidades se abrió de manera infinita para mí. Es la primera. La segunda es mi novia. Haber invertido el tiempo con ella, haber sido paciente. Mucho tiempo estuvimos a la distancia y hoy es un pilar en mí, ¿no? Es un pilar que me ayuda a seguir avanzando, ¿no? Que me motiva a seguir avanzando. Entonces, ese tiempo que invertimos, porque pues ella vivía en Europa y yo en México, entonces, y ese esfuerzo, ¿no? Yo te diría que ha pagado con muchas creces. Claro. No, y qué increíble que compartes esto. Normalmente, o sea, lo que sale en el mundo de emprendimiento, ¿no? Es de que una novia te va a distraer. Igual, en mi caso, era así. O sea, yo lo veía así, ¿no? Cuando estaba arrancando y no quería estar comprometido con alguien en una relación por eso. Y creo que eso es increíble para que la vez igual se lo lleve, porque tal como dices, llega, o sea, obviamente estás con la persona correcta, ¿no? Llega a volverse un pilar tan importante de tu vida que te ayuda tanto a desconectarte, te ayuda, o sea, y aparte, como dices, o sea, inviertes en eso, estar comprometido y demás. Así que, la verdad, primera vez que recibimos esa respuesta y estoy totalmente de acuerdo y feliz de que lo hayas compartido. Nos vamos con la otra. ¿Qué libro recomiendas? Mira, leo un montón, pero el último que acabo de leer que me tiene super thriller es Master of Scale. Master of Scale. Ya, ¿de quién es? Increíble. Reid Hoffman. O Reid Hastings, dame un Ya. segundo, ahora te voy a decir. Master of Scale. Buenísimo, no, nunca lo leí, pero lo vamos a poner igual en las notas. Es increíble. Master of Scale es de Reid Hoffman. Buenísimo, buenísimo. De ahí, solo de casualidad, ¿consumes más audiolibros o libros físicos? Audiolibros. Audiolibros, buenísimo. Vic. Uno por semana. Buenísimo. Nos vamos con la siguiente. ¿Qué emprendedor de la TAM admiras? Mi tocayo, Ricardo Beder. Buenísimo. Ahora nos vamos a la última, que es si tuvieras que poner una frase en una valla publicitaria para que millones de personas la vean, ¿cuál sería? ¿Y qué diría? Vive tu leyenda. Buenísimo. Buenísimo, Ricardo. Mira, te quedo súper agradecido. Estoy seguro que la audiencia se lleva muchísimos aprendizajes como yo. Definitivamente hace una masterclass en muchas cosas, y especialmente en el lado de escalamiento. Así que gracias y esperamos tenerte de vuelta pronto y ver cómo van creciendo en Clivy. La verdad que qué emoción con todo el crecimiento que han tenido en este año, y les deseo todo lo mejor. Te agradezco infinitamente, Marcelo, y a todos los que nos escuchan. Ojalá que dejemos un granito de conocimiento y que algo aportemos. Mil gracias por invitarme a una plática increíble y disfruté un montón. Gracias por ver este episodio. Si te gustó nuestro contenido y sacaste valor, por favor déjanos saber qué piensas en los comentarios, como también suscribirte a este canal de YouTube. Esto nos permitirá llegar a mejores expertos y también emprendedores alrededor de la TAM. Y también llegar a más personas con ganas de llevar su vida al siguiente nivel como tú. Y también nos ayudará a formar una comunidad de gran impacto. Y si estás buscando aprender, emprender y también expandir tus conocimientos, aquí te dejo 2 formas gratuitas de cómo hacerlo. Número 1, únete a nuestra comunidad de Quiero Emprender en Facebook. Y número 2, síguenos en Facebook, Instagram y TikTok. Te dejo los links en la descripción. Nos vemos en el siguiente episodio.